Ok, bueno, como les decía hace un rato, vamos a arrancar y les pediría pues de nuevo un poquito de entendimiento en lo que vamos a ir viendo, un poquito de paciencia. Si alguien siente que algún tema se le está haciendo un poquito a lo mejor lento, pero la idea es precisamente regularizarnos desde la base. Vamos a arrancar prácticamente con lo que es la contabilización desde abajo y en ese sentido pues obviamente la idea es mejorar esta parte de lo que nosotros conocemos ya en lo que es el área contable. La contabilidad que vamos a estar manejando la vamos a ir enfocada, la vamos a llevar enfocada, perdón, en lo que son las normas de información financiera. Posiblemente esta sesión y la que viene nos vamos a ir a lo básico, pero ya a partir de la tercera sesión vamos a ir amarrando normas de información financiera con la finalidad de que puedas generar tus estados financieros de acuerdo a lo que son las NIF. Vamos a trabajar con los 4 estados financieros. Muchas veces cuando estamos estudiando la carrera, por cuestiones de tiempo, no sé, a veces no alcanza que cubramos los 4 estados financieros y nos enfocamos nada más en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Pero bueno, en estas 10 sesiones vamos a llevar los 4 estados financieros de la mano para que puedan, obviamente, ustedes generar pues un documento, una información que nos sirva para poder tomar, obviamente, pues nosotros decisiones. Y vamos a partir con lo básico, y lo básico que todos aprendemos y que debemos de tener siempre presente es precisamente esta cuenta, que bueno, de aquí les digo, todo esto lo ubicamos sin ningún problema, lo que son las cuentas T, pero nos ha pasado a veces que nos queremos nosotros aprender, nos queremos aprender los nombres de las cuentas y ahí es donde entramos en conflicto porque entre que nos aprendemos una cuenta o nos aprendemos otra, a veces ya no sabemos ni si es de activo, o si es de pasivo, o si es de capital. En ese sentido, yo a lo que los invito es a que estemos manteniendo un conocimiento, pero general. Vamos a olvidarnos un poquito de las cuentas, de los nombres, porque como les menciono, a veces cuando nos aprendemos los nombres y llegamos a trabajar en alguna empresa, posiblemente el catálogo de cuentas que tiene la empresa, pues no va a tener una cuenta que nosotros vimos cuando estuvimos estudiando. Y en ese sentido, pues lo ideal ahorita es, como estamos arrancando desde cero, pues que vayamos ubicando también nosotros estas cuentas, pero en una estructura un poco diferente. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver esa diferencia? Pues vamos a englobar cinco grupos nada más. Nos vamos a enfocar en estos 5 grupos y de aquí hasta que los entendamos, vamos a poder nosotros avanzar con lo que es un catálogo de cuentas de una forma mucho más amplia. Y obviamente en estos grupos vamos a encontrar la parte de lo que son los activos, vamos a tener los pasivos, vamos a tener el capital, vamos a tener el ingreso y vamos a tener el egreso. En ese sentido, nos olvidamos un poquito entonces de los nombres, ¿no? Vamos a ver esta parte, porque es lo que nos cuesta trabajo a veces entender lo que es el cargo, el abono, la naturaleza. Y en las clases que yo he manejado con mis alumnos, siempre les comento, hay que aprendernos esto de memoria. A veces en la parte contable, sobre todo en la parte fiscal que ven ustedes ya en un nivel más avanzado, pues no necesitas aprenderte obviamente artículos, porque estamos hablando ahí de interpretación. Pero en la base de la contabilidad, que es esta estructura que estamos viendo nosotros, sí es indispensable, sí es muy indispensable que te aprendas esta estructura, porque de esta forma, pues vas a dominar todo lo que conlleva un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos cinco rubros, lo que es el activo, pasivo, capital, ingresos y egresos. Cada uno de estos elementos o cada una de estas cuentas van a formar parte de 2 estructuras principales o de 2 estados financieros principales, que es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Estas 3 cuentas siempre las vamos a encontrar en el estado de situación financiera y estas 2 cuentas siempre las vamos a encontrar en el estado de resultados o estado de resultados integral. Entonces, esto es la primer clasificación que debemos de ir viendo nosotros. Ahora, a veces nos preguntamos de la naturaleza y la naturaleza es la que nos llega a confundir. La naturaleza la debemos de entender como la esencia de cada una de nuestras cuentas. Esa naturaleza que nos dice para qué nos sirven estas cuentas, cuál es la base, cuál es el origen de estas cuentas.
Yo, por ejemplo, lo relaciono mucho con, no sé, en mi caso, con el apellido, ¿no? O sea, el apellido para mí es como mi base, mi origen, y entonces esa es mi naturaleza. Yo te pudiera decir, pues mi naturaleza es mi apellido como tal. En ese sentido, vamos a tener dos tipos de naturaleza, una naturaleza deudora y una naturaleza acreedora. La naturaleza deudora siempre va a estar clasificada de este lado. Independientemente al tipo de cuenta, aquí nosotros estamos hablando de una naturaleza deudora. No importa si la cuenta forma parte del estado de situación financiera o la cuenta forma parte del estado de resultados. De donde sea esta cuenta, nosotros cuando veamos una cuenta T, vamos a encontrar de este lado naturaleza deudora. Encontramos la naturaleza deudora, aquí encontramos la naturaleza deudora. Naturaleza deudora. Si van teniendo dudas, con toda confianza, me van interrumpiendo, ¿eh? No se preocupen. Pueden prender el micrófono en cualquier momento con la finalidad de, obviamente, tener una retroalimentación pues mucho más amplia y no quedarnos con ninguna duda. Ok, entonces aquí tenemos las diferentes cuentas con todas, obviamente, una naturaleza de este lado, que es una naturaleza deudora. Y insisto, vamos a entender de este lado como una naturaleza deudora y de este lado vamos a entenderlo como una naturaleza acreedora. No quiere decir que las dos o que cada una de las cuentas tenga las dos naturalezas, ¿eh? No, lo que estoy haciendo nada más ahorita es interpretar esta parte del por qué debemos de entender que de este lado vamos a tener la naturaleza acreedora, pero no todas tienen la misma. Obviamente cada una de ellas va a llevar una naturaleza diferente. Pero de esta forma, si tú lo ves así, pues vas a ubicar siempre que de este lado de la cuenta T, vamos a hablar de naturalezas deudoras y de este lado de naturalezas acreedoras. Esas son las dos naturalezas que tienen las cuentas. Ahora, vamos a analizar cada una de ellas y yo te voy a decir que en cada una de ellas no va a tener doble naturaleza. Por ejemplo, en el caso de los activos, su naturaleza siempre va a ser deudora. Siempre la vamos a manejar como una cuenta, valga el color, un color amarillo. En el caso de los pasivos, su naturaleza siempre va a ser acreedora. En el caso del capital, su naturaleza va a ser acreedora. Los ingresos van a tener una naturaleza acreedora y en el caso de los egresos van a tener una naturaleza deudora. Y entonces estamos viendo aquí una estructura en la cual todo el amarillo siempre es naturaleza deudora, todo el amarillo, pero solamente tienen ese apellido, si lo quieren ver así como un ejemplo, un apellido deudor, solamente estas dos cuentas, lo que son los activos y los egresos. En el caso de activos y egresos son las únicas que van a tener naturaleza deudora. Quiere decir cuando me habla de naturaleza deudora que de este lado yo voy a tener movimientos en positivo. O sea que voy a tener ingresos de este lado, voy a tener ingresos de este lado y en el caso de los egresos voy a tener registros de este lado. La naturaleza deudora me está llevando o me debe de llevar a entender a que cuando yo registre un movimiento en cualquiera de estas cuentas, llámese activo o llámese egreso, voy a aumentar el valor. Aquí, por ejemplo, en el caso de los activos, yo de este lado siempre voy a aumentar. En el caso de los egresos, de este lado siempre voy a aumentar, siempre. Esta es la naturaleza. Y vamos a poner un ejemplo. Una cuenta, si yo tengo una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria que yo tengo para mí es un activo. Entonces, si yo voy al banco en este momento y le deposito 10,000 pesos a mi cuenta bancaria, lo que estoy haciendo es que le estoy generando un aumento a mi activo. Y al generar un aumento a mi activo, pues quiere decir que voy a hacer un registro de este lado, del lado de la naturaleza. Entonces, aquí voy a registrar un aumento de mi cuenta bancaria por 10,000 pesos.
Pero si de esa misma cuenta bancaria yo realizo un retiro, no quiere decir que por el hecho de que yo vaya a hacer un retiro de este lado, voy a cambiar de naturaleza a esta cuenta. La naturaleza de mi activo siempre va a ser de naturaleza deudora, y cuando yo tenga movimientos de este lado, simplemente vamos a hablar de una disminución de mi activo, una disminución de mi dinero. Y en este sentido, yo voy a tener entonces en una sola cuenta de activo un pasivo, perdón, un positivo que quiere decir que está entrando un activo, en el caso del banco está entrando dinero, y voy a tener de este lado un signo negativo, que en este caso quiere decir que estoy sacando dinero, viéndolo desde la perspectiva de la cuenta de bancos. Entonces, aquí es una entrada de dinero y de este lado sería una salida de dinero. En el caso de los egresos, hacemos lo mismo. Como su naturaleza es deudora, cuando yo genero un egreso, yo genero un gasto, este gasto lo voy a registrar de este lado. Entonces voy a tener una naturaleza deudora. Pero si por alguna razón yo generé un gasto, pero ese gasto que yo generé por alguna razón lo anulo, ese gasto que yo tenía aquí, en algún momento dado, lo voy a considerar como negativo si yo anulara ese gasto. Adelante, por ahí vi que alguien levantó la mano, solo que no alcancé a ver el nombre. Profe, buenas Buenas noches. noches. En el caso en el caso de que decía ahorita bancos, cuando hay un egreso, me confundo mucho si lo debo de poner ahí cuando hace un retiro, por ejemplo, si lo tengo que poner en pasivos, no en activos nada más, como usted lo marcaba. Bueno, es que a lo que estás viendo tú o lo que me estás expresando ya es un movimiento en el cual tenemos que hacer varios cargos y abonos. Pero cuando tú me hablas de pasivos, quiero suponer que estás hablando de algún pago. Si quieres, ahorita lo vemos con ejemplos para entender más a fondo esa parte. Está Pero bien, gracias. sí, pero en esta parte que estamos viendo ahorita es, insisto, es la esencia de las cuentas, la esencia de lo que nosotros debemos de tener. ¿Cuándo debo de entender que cuándo debo de entender que mis cuentas de activo van a aumentar? Van a aumentar siempre que yo las tenga de este lado y van a disminuir siempre que yo las registre de este lado. Entonces, eso es lo importante que debemos de entender en cuanto a la naturaleza, que esta naturaleza se va a mantener así. Y ahorita conforme vayamos viendo ejemplos, vamos a entender mejor cómo resolvemos esta parte de la naturaleza. Y esto que vemos ahorita, yo sí les recomiendo que lo tengan como algo de memoria, o sea, que se aprendan de memoria, que los activos, siempre los activos van a ser de naturaleza deudora y obviamente siempre van a ser positivos. Y de este lado, donde no hay naturaleza o donde no estamos expresando su origen, van a ser negativos. Caso contrario a los pasivos. En el caso de los pasivos, su naturaleza va a ser acreedora. Y entonces, ¿cuándo van a aumentar los pasivos? Los pasivos van a aumentar cuando yo tenga un abono. Siempre que yo tenga un abono, voy a estar haciendo un aumento de pasivos, un aumento de una deuda. Y cuando yo disminuya esa deuda, voy a disminuirla con un cargo. Entonces, esta parte de aquí, si te das cuenta, es contraria a lo que tenemos nosotros en la parte de los activos. Ahora, si yo me bajo un poquito aquí, déjenme, me voy a mover un poco en una estructura más de financiera. Si yo veo aquí, por ejemplo, esta estructura, que es la que todos conocemos, al menos si no a fondo, si la llegamos a ver, voy a tener esta estructura de aquí. Y esta estructura me va a decir que yo de este lado voy a tener mis activos, de este lado voy a tener mis pasivos y de este lado voy a tener mi capital. Entonces, si tú estás viendo aquí tenemos una cuenta T, de manera simbólica, pero tenemos una cuenta T. Esta cuenta T que tú estás viendo aquí, esta T que puse de amarillo, está dividiendo prácticamente mi estado de situación financiera. Por un lado tengo el activo, por otro lado el pasivo y el capital. Si yo me voy hacia arriba y me veo y ubico la A, por ejemplo, que son los activos, vas a entender que en el caso de la A, la vamos a encontrar de este lado. Si te das cuenta, aquí está en esta estructura de mi estado de situación financiera, mi activo lo tengo de mi lado izquierdo. Por lo tanto, quiere decir que su naturaleza es deudora. Ahora, en el caso del pasivo y el caso del capital, los tengo del lado derecho.
Y al estar del lado derecho, me está diciendo que su naturaleza de estas dos cuentas van a ser acreedoras. Entonces, esto lo podemos reflejar precisamente en esta forma de aquí. Esta es la estructura de mi estado de situación financiera. Dibujo imaginariamente una cuenta T y esa cuenta T me está diciendo qué naturaleza tiene cada una de estas cuentas. De este lado son deudores, del lado izquierdo, y de mi lado derecho tengo lo que es la parte de la naturaleza acreedora. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud en esta parte de la naturaleza. Ok, si no tienen dudas, continuamos. Ahora, en el caso de los ingresos tienen una particularidad porque si yo veo un estado de resultados en una estructura muy similar a la que vimos aquí, yo voy a tener ingresos menos costo de ventas igual a utilidad bruta menos gastos operativos igual a utilidad neta, sin entrar a detalle de los impuestos y de todo lo que más conlleva. Entonces, aquí, por ejemplo, nos puede traer un poquito de confusión porque no puedo ver una T imaginaria como lo hacemos en el estado de situación financiera. Aquí, por ejemplo, en el estado de situación financiera, pues yo veo la T imaginaria y ya estoy entendiendo que de este lado tengo la naturaleza deudora y de este lado tengo la naturaleza acreedora. Entonces ya lo veo así y es una forma a lo mejor mucho más fácil entenderla. Pero aquí, por ejemplo, yo no puedo tener una T imaginaria en la cual diga voy a hacer lo mismo, porque la estructura de mi estado de resultados es diferente. Es diferente mi estructura que yo estoy manejando. Por aquí. Que no puede entrar alguien, listo. Ajá, entonces aquí, por ejemplo, en la parte del estado de resultados, como les digo, no hay una cuenta T que podamos nosotros similar al estado de situación financiera y entonces esto nos puede traer un poquito de confusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En el caso de los ingresos, nosotros los vamos a registrar desde la perspectiva de este lado, que es de mi lado derecho. Yo voy a considerar aquí mis ingresos. De este lado vamos a tener los ingresos y de este lado vamos a tener los egresos. Ahí está. Esto es lo que nosotros debemos de ubicar y, insisto, que es lo que debemos de tener presentes en cuanto pues sí, aprendernos lo de memoria, porque sinceramente no hay de otra. Si no nos aprendemos de memoria esta estructura, nos vamos a complicar con los nombres de las cuentas y nos vamos a enredar mucho más. Entonces, si nosotros entendemos esto, pues van a ver que va a ser mucho más fácil. Y por otro lado, lo contrario a mi ingreso, pues obviamente es mi ingreso. Entonces, si estamos hablando del opuesto, quiere decir que de este lado voy a tener las entradas y de este lado voy a tener las salidas. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es esto. Yo les diría que primero entender esto. Si nosotros ya entendimos esto, podemos dar el siguiente paso. Si alguien me dice, no, ¿sabes qué? A mí me crea todavía confusión, pues yo creo que sería el momento de expresarlo, obviamente sin ningún temor, en este caso, de decirlo, pues la idea de este curso precisamente es esto, ¿no? Entenderlo. Porque a veces cuando estamos estudiando la carrera, sobre todo en los primeros niveles, ya sea semestre, cuatrimestre, como ya has estudiado, siempre a veces nos quedamos con esas inquietudes y pasamos al siguiente nivel y como traigo esta duda de aquí atrás, pues obviamente no puedo avanzar y ya me confunden las cuentas y ya no sé qué hacer. Entonces, hasta aquí, no sé si esta parte de la naturaleza nos está quedando claro a todos o alguien tiene alguna duda. Profesor, buenas noches. ¿Podría repetir la parte del ingreso y el egreso en su naturaleza, por favor? Sí, Vero, lo aclaro de nuevo. En el caso de los ingresos, les decía que aquí nosotros vamos a tener una naturaleza acreedora, porque estamos obteniendo nosotros un ingreso, estamos generando una entrada. A veces llega a ser un poquito confuso y me ha pasado también en clases, o sea, en el caso
cuando doy a veces la materia de fundamentos, nos llega a pasar que nos llegan a confundir las entradas, o sea, una entrada como tal de dinero con una entrada como una venta. Entonces, eso nos llega a traer un poquito de confusión. Entonces, cuando nosotros hablemos de ingresos, estamos hablando de la operación misma de la venta. Entonces, para ejemplificarlo, yo te puedo decir aquí, oye, fíjate que vendimos 10 celulares a 100 pesos. Y entonces aquí nos trae confusión porque por un lado, yo estoy recibiendo dinero en el banco, aquí, mi banco está de este lado, y por otro lado, yo estoy generando un ingreso por la venta de celulares. Y entonces aquí nos crea un poquito de confusión porque dices, bueno, entonces, ¿cuál es el ingreso? O sea, ¿el ingreso es el ingreso del dinero o el ingreso es el ingreso a la venta? Pero si yo vendí, resulta que salieron los celulares. Entonces, si salieron los celulares, pues, ¿cómo es posible que sea un ingreso? Entonces, vamos a entender esta parte de la naturaleza, separándola un poquito del dinero. Mi naturaleza de mi ingreso va a ser siempre esta. Y cuando hablamos de ingreso, yo me estoy refiriendo principalmente, porque tenemos diferentes tipos de ingresos, yo me estoy refiriendo principalmente a las ventas. Entonces, cuando yo tenga una venta, esta va a ser su naturaleza de mi venta. No importa cómo me hayan pagado esa venta. Si me la pagaron de contado, si me la pagaron a crédito, no importa. La naturaleza de mi venta va a ser esta. ¿Qué va a pasar si yo te vendí, Vero? Si yo te vendí 10 celulares y el día de mañana tú regresas y me dices, ¿sabes qué? Te regreso tus 10 celulares porque por alguna razón ya no los quiero, venían defectuosos o lo que tú quieras. Total que yo te regreso tu dinero y tú me vas a regresar los celulares. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en esa devolución es que yo originalmente tenía una venta de este lado, pero con la devolución lo que yo voy a hacer es que voy a registrarla de este lado. De este lado registro la devolución que me estás haciendo y entonces, si yo tenía aquí un ingreso de 1,000 pesos por esos celulares que tú te llevaste y el día de mañana tú regresas y me regresas los celulares, mi venta queda anulada. Entonces, de este lado genero mi venta, de este lado genero mi devolución y como lo que te vendí me lo devolviste, pues esto ya no existe. Entonces, a eso nos referimos con entender la naturaleza de los ingresos, pero exclusivamente de ventas. No tocamos bancos, si te das cuenta, no tocamos bancos, no toqué ninguna cuenta de crédito de clientes, o sea, no la toqué porque estamos entendiendo la naturaleza de la venta como el ingreso propio. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Vero, esta parte? Sí, mucho mejor, profe, gracias. Ok, ahora, en el caso de los egresos, como les decía, es lo contrario a las entradas, a los ingresos. En el caso de los egresos, yo voy a registrar de este lado mis gastos y de este lado voy a registrar las posibles devoluciones. Igual, pasa lo mismo. Resulta que yo voy y compro un producto para, no sé, se me ocurre un gasto como tal de 500 pesos, compro un producto y le encuentro algún desperfecto, pero en tanto yo lo regreso, para mí yo lo estoy registrando como un gasto, como un egreso. Entonces tengo aquí mi naturaleza deudora afectándola. Pero si el día de mañana yo voy y regreso este producto, obviamente para mí este egreso que yo había considerado en positivo, lo voy a tener ahora en negativo, porque lo estoy devolviendo, lo estoy regresando. Entonces, si yo había considerado aquí una entrada de gasto de 500, cuando yo lo devuelvo, pues se convierte en un número negativo. Y entonces tenemos aquí el cargo y el abono, el positivo y el negativo. ¿Sí? Entonces, primera parte de esta plática, pues es entender esto, ¿no? Entender naturaleza. Insisto, si tienen dificultades todavía con la naturaleza, yo les sugiero esto, aprendérselo, entender bien la naturaleza antes de pasar al siguiente paso en cuanto a empezar a ver cuentas, la naturaleza. Ahora, aparte de la naturaleza, cuando nosotros vemos una cuenta T, nosotros vamos a tener de este lado un movimiento y de este lado otro movimiento. ¿Y cómo los vamos a llamar? De este lado los llamamos cargos y de este lado los llamamos abonos. De este lado los llamo cargos y de este lado los llamo abonos. Cargos,
abonos. Cargos, abonos. Y aquí, por ejemplo, en esta no hay de otra, ¿eh? O sea, es cargo y es abono, no hay de otra. Cargo, abono, cargo, abono. No importa que su naturaleza sea deudora, este es cargo, este es abono. Su naturaleza es acreedora, este es cargo, este es abono. Su naturaleza es acreedora, este es cargo, este es abono. Su naturaleza es acreedora, este es cargo, este es abono. Naturaleza deudora, cargo, abono. Aquí no hay ningún cambio en este tipo de conceptos, vamos a utilizar cargos, abonos. ¿Sí? Esto no cambia independientemente a la naturaleza que tenga cada una de las cuentas. Cargos, abonos, vamos a tener lo mismo. También vamos a encontrar el nombre debe haber. Debe, que es muy común, debe y haber. Estos dos los vamos a encontrar igual. Debe haber. Debe haber. Debe haber. Debe haber. Igual, estos no cambian. Tienen la misma estructura. De este lado, entonces, tenemos el cargo y el debe, como resumen, cargo y debe en el amarillo, de aquí no cambiamos, y en el naranja, pues vamos a tener el abono o el haber, abono o haber. Igual, estos no cambian, independientemente del tipo de cuenta.